Bienvenidos a este nuevo video. En este video aprenderemos a usar el programa DESPLUG, que es un programa adoptado por la Dirección Provincial de Hidráulica para el cálculo de redes de desagües pluviales en aguas urbanas por el método racional. Es muy sencillo. Como desventaja tiene que hay que utilizarlo o en una computadora viejita, porque tiene un sistema operativo que podría utilizarse, el Windows 7, yo de hecho lo estoy utilizando en un Windows 7, pero en una máquina virtual, ¿sí? Ahí les voy a mostrar, es bastante sencillo utilizarlo. Ahí lo primero que vamos a ver van a ser dos archivos. Uno es 1.exe, que es el que ejecuta este programita, y el otro es un archivo de datos. Ahí paso a mostrarles el archivo de datos. Por ejemplo, veamos, este sería el archivo de datos, que lo puedo abrir, ver y editar en un bloc de notas. ¿Sí? Eso es lo interesante también, que tanto la planillita de resultados como la planillita de datos se pueden editar o las puedo visualizar en un bloc de notas. Entonces lo primero que tenemos es la ecuación de la lluvia, ¿sí? Que esa va a ser dato, o va a depender de la ciudad donde yo donde estoy trabajando con este proyecto. Y en este caso la intensidad va a ser igual a 34 por T, que sería el tiempo de concentración, elevado a la menos 66, y me da como resultado, como unidad, me da el resultado en milímetros por hora. Bueno, esta planilla no es la de datos, sino es la de resultados. Vamos a la de datos. Acá se visualiza la fórmula, esta 34,3 por T elevado a la menos 0,66. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tramo 3,01, que pertenece a una subcuenca o que desagua una subcuenca de 4,44 hectáreas, que tienen un coeficiente de escorrentía de 0,6, y esta conducción tiene una longitud de 282. Vamos a simultáneamente a mirarlo en un MatCat, que yo hice justamente para verificar estos datos, ¿no? Entonces, acá en el MatCat tenemos la ecuación de la lluvia para una recurrencia de 2 años. Acá en Buenos Aires es de 34 por T, el tiempo de concentración, elevado a la menos 0,66. Esto me da una intensidad de lluvia de 109 milímetros por hora, ¿sí? Y acá, para hacer el cálculo de la pendiente, acá también lo ponemos como dato, es este 2,5 por 1000. Bueno, suponemos o medimos si esa conducción va a tener una tapada mínima de 1 metro y una máxima de 1,705. Esto dividido la longitud total del tramo, que son 282 metros, me da una pendiente de 0,0025, es decir, 2 por 1000. También, como dato, pongo mi conducción de qué tipo va a ser, si va a ser una conducción circular, como es este caso, o una conducción rectangular, ¿sí? Esto va a tener que estar entre los datos. Otro dato importante va a ser, por ejemplo, este tramo 301, si recibe caudal de otro tramo, y en este caso me dice que no recibe caudal de otro tramo. El tramo 3.2, que recibe de la subcuenca, que tiene un área de 1,93, a su vez también recibe caudal de la subcuenca
que tiene un área de 4,44. Bien, entonces, a su vez, también recibe caudal del tramo 601. El tramo 601, a ver dónde está, acá, es este, cuya subcuenca mide 6,40 metros. ¿Sí? Entonces, fíjense que el tramo 3.02 recibe caudal de otras dos cuencas. También queremos que el programa nos calcule un diámetro de una conducción circular, y en este caso también tenemos una pendiente de 2,5. Bien, vamos a ver cómo es el procedimiento para el cálculo. Yo estoy utilizando una máquina virtual, ¿sí? Como una PC virtual. Entonces tengo dos sistemas operativos, el Windows 10 por un lado de mi máquina, y coloqué el Windows 7 para poder ejecutar este programa. Entonces veamos cómo se ejecuta. Acá yo voy a colocar en una carpeta, voy a colocar ambos archivos. El archivo, ahora lo vemos, el archivo con la extensión .exe, que es esta desplug, y el archivo, el que acabamos de ver, el archivo de datos, que tiene una extensión .dat. Bien, entonces, pico dos veces en el archivo cuya extensión es exe, me pregunta si quiero guardar la salida en un archivo, yo pongo que sí, es decir que la planilla voy a obtener de esta forma una planilla con los resultados. ¿Qué nombre le voy a dar al archivo? Bueno, le vamos a dar el mismo nombre que el anterior, que el de datos, pero con la extensión sal de salida. Me pregunta si quiero ver algún directorio, le pongo que no, otro no. Nombre de archivo de datos sí es importante, el archivo de datos es const2.dat, que es el que acabamos de ver en ese archivo tipo solo texto. Quiere hacer la impresión de los resultados, por ahora vamos a colocar que no, y automáticamente me arrojó todos los resultados. Ahora, ¿cómo puedo visualizar estos resultados? Bueno, de la misma forma que visualizamos los datos. Me generó un archivo cuya extensión es .sal de salida con todos los resultados. Ahora vamos a ver qué resultados arrojó. Bien, acá esta era la de los datos. Vamos a cerrarla y acá tenemos la de los resultados. ¿Sí? En la planilla de resultados tenemos la ecuación de la lluvia, ya la vimos. Tenemos el tramo 3.01, que es el tramo que yo calculé en mi MATCAD. El MATCAD es muy interesante para visualizar cómo son las cuentas, pero si yo tengo que hacer el cálculo de todos estos tramos en MATCAD, es muy engorroso, entonces me conviene utilizar este programa o armarme una planilla Excel con todas las fórmulas. Bien, entonces esto era dato, la longitud, acá es la que tenemos acá. Tenemos la pendiente que también era dato, que era 2,5 por 1000. Tenemos, bueno, acá me calculó el Q del sumidero. El Q del sumidero, a ver dónde está, está acá. Es este. Que en este caso el Q de la subcuenca o el Q que va a transitar, el caudal que va a transitar por la conducción y el caudal del sumidero es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no recibe caudal de otro lado, entonces el sumidero recibe el caudal de la subcuenca.
y la conducción también recibe el caudal de esa subcuenca, pero podría pasar que fuera diferente el caudal del sumidero en referencia al caudal del conducto, ¿sí? ¿Cuándo sería distinto? Y bueno, cuando a ese conducto acometiera otra subcuenca, otro conducto que desagua otra subcuenca. En este caso no hay otro conducto que acomete a este que estoy calculando, entonces el caudal que ingresa por el sumidero es el mismo que va a transitar por la conducción. Bien, el caudal del tramo, ya dijimos que en este caso era el mismo, pero no en todos los casos es así. Fíjense, por ejemplo, acá en el tramo 7.02, el caudal del sumidero era 307, porque este caudal del sumidero depende exclusivamente de la cuenca, de la subcuenca, donde está ese sumidero, pero el caudal del tramo es 0,8 metros cúbicos, es decir, 800 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque a este tramo va a acometer otro tramo, o a esta conducción va a acometer otra cuenca más. Bien, entonces, la velocidad, acá se adoptó 1,65, y con la velocidad y la pendiente, perdón, con la velocidad y la longitud del tramo, tengo un tiempo de concentración de 2,85 minutos. ¿Sí? Acá no aparece ese tiempo así, sino que aparece dividido, aparece como en dos partes. Me aparece este 3 minutos, que lo llama retraso, que sería el número entero, el tiempo de concentración en número entero, y me aparece resto, que es la diferencia entre el tiempo de concentración y el retraso, ¿sí? 0,15 minutos. En este caso en negativo, porque es menor a 3 el tiempo de concentración. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, estos datos, estos tiempos de retraso, se irán acumulando para formar el tiempo de concentración, ¿sí? Cada conducción va a retrasar ese líquido, y entonces la suma de todos esos retrasos en esas conducciones van a formar el tiempo de concentración. Dijimos, para el cálculo del caudal, yo voy a utilizar la fórmula del método racional, para lo cual tengo que tener la superficie de la subcuenca, el valor del coeficiente de escorrentía, y con estos valores obtengo el caudal del predio. Normalmente en el método racional, esta M por E por R, que bueno, puede estar escrito con diferentes nomenclaturas. Muchas veces la M es una A de área, la E en general no cambia mucho, la R puede ser una I, ¿sí? Y normalmente esto está dividido en 360 para que me quede en metros cúbicos por segundo. Pero como estoy utilizando el MATCAT, no importa demasiado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar acá, en lugar de metros cúbicos por segundo, podría colocar en litros por segundo, y la cuenta la hace en forma automática. ¿Sí? Luego, para el cálculo del diámetro, en este caso yo le había pedido en los datos que me calcule una sección circular, ¿sí? Entonces voy a requerir el N que tiene que ver con la rugosidad de la tubería. El programa adopta 0,014, y con esto me da un diámetro de 0,89 metros. Entonces adopto una tubería de 900 milímetros de diámetro interno, ¿sí? Que es lo que obtengo acá. Si yo, por ejemplo, en los lugares donde puse o donde quise que el programa me arrojara una tubería rectangular, por ejemplo acá,
fíjense que yo tengo, vamos a ver este, acá tengo una tubería rectangular que va a tener 2 celdas, y cada celda va a tener 1,60 metros por 1,40 metros. Bueno, espero que haya quedado clara esta información y bueno, me despido hasta el próximo video. Muchas gracias.